Estamos frente a la puerta de la Sala de los Objetos del Museo de la Shoah de Uruguay, que es nuestro espejo, nuestro emblema, nuestra alma y nuestro corazón, y pertenece a la institución Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, que fue creada por sobrevivientes de la Shoah Holocausto hace 70 años, en 1953. Y se llamó también Shelita Pleitá, víctimas del nazismo, sobrevivientes del nazismo, y ellos pocos años después de la guerra tuvieron la fuerza de crear esta institución y al poco tiempo crear un museo que está en la 4ª reinauguración, que fue y es el primero en Sudamérica. Y tiene también una biblioteca, la institución llamada Simón Wiesenthal. La misión principal de esta institución es que se recuerde, que permanezcan en la memoria los hechos ocurridos en la Shoah a 6 millones de judíos, entre ellos 1,5 millones de niños, y también a otras minorías, homosexuales, testigos de Jehová, disidentes políticos, discapacitados, físicos, intelectuales, afrodescendientes, otras minorías que para los nazis no eran válidas, eran inferiores. Por supuesto, los judíos eran subhumanos. Por lo tanto, todo esto le ocurrió y le ocurre a la humanidad. Y a pesar de que nosotros queremos, de que esto, y todos queremos que esto nunca más ocurra, hace poco tuvimos que sufrir una masacre el 7 de octubre en Israel. Por eso es más importante profundizar la educación para continuar recibiendo después en nuestra nueva sede a miles de niños que puedan pensar y tener precisamente pensamiento crítico para que no se discrimine y para que no se permita que esto vuelva a ocurrir. Estamos frente a nuestro logo, que tanto amamos y que tanto nos representa, y que es un logo que también ha representado a los sobrevivientes de la Shoah del mundo entero. He visto a mi madre recibir cartas del mundo entero con este logo, que lo que tiene es una estrella de David a la cual le falta 1/3. Aquí no está, porque 1/3 de nuestro pueblo fue eliminado, asesinado en la Shoah. Y tiene contornos de alambrados de púas. Y a pesar de eso, de ese sufrimiento, al final hay una hoja de olivo que se eleva, que indica la esperanza, indica que va hacia la luz. Y en el centro tiene una inscripción en hebreo, Mishoah Laktumá, de la Shoah al resurgimiento. Amamos este logo y lo seguiremos usando y nos seguirá representando. Aquí estamos frente a esta plaqueta que acredita que nuestro museo está incluido dentro de los museos de Uruguay, lo cual nos hace sentir muy orgullosos porque tiene esos méritos. Estamos frente a la escultura donada por el doctor Jacobo Polakiewicz, que en su momento fue el presidente del museo. Antes tenía presidente el museo, que le decían Hedera Zikaron. Y aquí lo que tenemos son 6 tumbas por los 6 millones y 6 luminarias que también representan a los 6 millones y son sostenidas por fuertes y poderosos brazos. Zichrono Lebrajá, Jacobo Polakiewicz, que tanto amó a nuestra institución, al igual que todos los demás sobrevivientes. Aquí tenemos otra menorá donada por Pinchas Benedict, que fue nuestro presidente, y también por Yosef Silverberg. Gracias a ellos también, Zichronim Lebrajá, sobrevivientes de la Shoah. ¿Me acompañan? Vamos a entrar ahora al Museo de la Shoah de Uruguay. Bueno, ahora nos encontramos en el primer espacio de la Sala de los Objetos. Este espacio es muy especial y significativo para el museo. Aquí lo que vemos al entrar son plaquetas que fueron colocadas en el año que se reinauguró el museo, en el 2019,
y en general casi todas las plaquetas hablan de personas sobrevivientes que llegaron al Uruguay y que fueron después mueren aquí en Uruguay. Tenemos el ejemplo de Ana Benkel de Vinocur, su hermano Enrique Benkel, hay otras personas, que está también mi papá, Samuel Beste, todos y Cronoli Brajá, bendito sea sus memorias, y hay otras personas también que fueron sobrevivientes del Holocausto que llegan al Uruguay y que van a ser parte del Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay. Hay algo muy especial en este espacio, que ustedes verán que hay pequeñas piedritas, ¿no? En los cementerios judíos se pueden llevar flores, no es que no se puedan, pero en general las personas dejan piedras, y la piedra tiene que ver con que la piedra perdura, y la piedra simboliza justamente la memoria de las personas, ¿no? Y la importancia de su legado, ¿no? Y que perdura en el tiempo, al igual que una piedra, que es algo que prácticamente no se puede destruir, que continúa como un legado, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos lo que nosotros llamamos la herida del museo, ¿no? Porque es un espacio muy especial para para la institución, y aquí lo que pueden ver son plaquetas que posteriormente ustedes observarán, son plaquetas que sí ya son personas que fueron asesinadas durante el Holocausto, la Shoah. ¿Y quiénes colocan estas piedras? Justamente muchos sobrevivientes que llegan al Uruguay, ¿sí? Y colocan estas piedras en memoria de esas personas que fueron asesinadas. Acá ya no vamos a tener, aquí en las plaquetas de adentro ya no va a decir Montevideo con la fecha de fallecimiento y con el lugar donde mueren, digamos. Y acá, sin embargo, son personas que fueron asesinados en Auschwitz, en Treblinka o en Varsovia y en diferentes lugares, ¿sí? También en este lugar es muy importante esta gigantografía en la que contamos, ¿sí? Que es una foto que es muy emblemática, que sacan a los sobrevivientes del campo de concentración de Buchenwald, ¿no? Y acá hay una persona, o sea, que es muy especial para el Holocausto, para la Shoah, que se encontró y se reconoció después él mismo, que es Elie Wiesel. Elie Wiesel es un sobreviviente que visitó el Uruguay y quiso hablar con los sobrevivientes. Por supuesto, les habló en yiddish, que era el idioma que ellos hablaban. Y él fue Premio Nobel de la Paz, estuvo luchando por los derechos humanos, no solamente de los judíos, sino de todos los seres humanos. Y me parece que es muy importante que él escribió un libro que se llama La Noche, y quiero compartir con ustedes estas frases que escribió. Cuando él llega al campo de concentración de Auschwitz, que él llega y después va a ser llevado a este otro campo de Buchenwald, escribe y dice: nunca olvidaré esa noche, la primera noche en el campo, que convirtió mi vida en una larga noche, 7 veces maldita y 7 veces sellada. Nunca olvidaré ese humo, nunca olvidaré las pequeñas caras de los niños, cuyos cuerpos se convirtieron en espirales de humo, bajo un cielo azul en silencio. La verdad que él puede expresar claramente ese sentimiento de las personas que llegaron a Auschwitz, y se sorprendieron muchos cuando llegaron y les dijeron: ¿dónde están las otras personas? Y les dijeron: allí están, en el humo que salía de las chimeneas. También cuando entramos al museo podemos escuchar el sonido de los trenes que llevaban a los campos de concentración y exterminio a los judíos. Cuando ellos ingresaban a los campos, eran despojados de todo. Primero de todo lo que llevaban, sus maletas, pero no era suficiente solo lo que llevaban en sus maletas, sino también objetos como lentes, que podemos ver en el museo. Contamos con una gigantografía donde se ven un montón de lentes, y lo que hacían los nazis era buscar en esos lentes si había un pedacito de oro o alguna piedra preciosa que podían también robarles, porque les robaban todo, ¿no? Y es muy importante entender que cuando llegaban no solamente les robaban, sino que los despojaban de todo. Les cortaban el pelo, los rasuraban, les cambiaban sus nombres, ya no tenían nombre, eran un número, ¿no? Y también es muy importante que pasaban a tener esos uniformes, esos trajes
que los hacían a todos iguales, pero no eran todos iguales, porque sabemos que en cada campo de concentración había un distintivo, que de acuerdo al distintivo que tenías, si eras judío, si eras gitano, si eras homosexual, si pertenecías a los testigos de Jehová, que también fueron llevados a los campos de concentración externos. El sonido siempre visitante, que es muy intenso, el sonido de estar adentro, prisionero de un tren, es un sonido constante, es un contraste a nivel de sensibilidad con esta trompeta. Realmente se encuentran como en polos opuestos, porque el sonido del tren, que todos los que sobrevivieron lo recuerdan como algo muy intenso, porque la deportación en el tren es como una iniciación en la Shoah, en el viaje hacia el infierno de la Shoah. Entonces todos recuerdan ese sonido, que además lo percibían en la oscuridad más absoluta, apretados. En contraposición tenemos esta trompeta. Esta trompeta perteneció a Pinchas Fremd, que nació en un pueblito muy cerca de lo que luego se convirtió en Auschwitz. Y él tenía unos 20 años, 18, 20 años, cuando Alemania invadió Polonia. Y él, yo lo entrevisté y recuerdo que me decía, yo sabía perfectamente que los nazis venían a matar judíos. Entonces me escapé. Se escapó, él era un adolescente, era muy alto, muy fornido. Y se escapó por el campo, corriendo, atravesó la frontera de entre Polonia y la Unión Soviética, y luego en la Unión Soviética pasó penurias, pero sobrevivía con hambre, mucha hambre, hasta que el Ejército Rojo lo alistó. Y Pinchas tenía, desde la formación de secundaria, un don, que era músico, que sabía tocar muchos instrumentos, pero especialmente sabía tocar la trompeta. Entonces, en la Unión Soviética, cuando intentó ganarse la vida, se ganó la vida un poco con la trompeta, además de trabajar duramente en fábricas, etc. Pero cuando ingresó en el ejército, además de llegar a ser suboficial y llevar su fusil, etc., llevaba la trompeta militar. Entonces, él participó en la ofensiva contra los nazis por parte del ejército ruso, por suerte, victoriosos, e incluso estuvo en la caída de Berlín. Entonces, en la caída de Berlín, él tocó la trompeta. Es impresionante pensar que mientras que sus parientes, sus amigos, que no tuvieron esa visión de él de irse, de huir hacia el otro lado, todos perecieron entre Blinka o en Auschwitz. En cambio, Pinchas, con esa intuición que le dio la juventud y esa energía, bueno, a mí no me van a agarrar, se fue y sobrevivió gracias a su trompeta. Y tocó la trompeta victorioso en el Berlín lleno de ruinas. No obstante, su superior ruso le dio órdenes de matar civiles. Y él, además de tocar la trompeta, tenía que matar. Y él de pronto entró en una casa y había una vieja y un bebé. Y entonces dijo, yo no estoy aquí para matar viejas y bebés, no lo voy a hacer. Entonces no cumplió las órdenes de su superior, pero finalmente logró sobrevivir con mucha alegría de vivir, a pesar del horror que había tenido que atravesar. Una de los grandes duelos de él era que cuando él escapó no se llevó a su mamá. Y él tenía eso como un dolor, ¿verdad? Luego se dedicó toda su vida a tocar la trompeta, que era como... Sabía tocar, por supuesto, la internacional, le hacían tocar la internacional mientras era soldado ruso. Pero aquí estaba siempre con su trompeta, tocando el Hatikva, etc.
Era un personaje extraordinario, Pincus. Bien, nos encontramos entonces en la sala de los objetos del Museo de la Shoah de Uruguay, y un objeto muy especial es este que estamos compartiendo ahora con ustedes, que es una cuchara que al final, como ustedes verán, parece un cuchillo. Y cuando muchos jóvenes nos visitan acá, la observan con detenimiento y diciendo, ¿pero qué hace una cuchara? ¿Y qué nos cuenta esta historia? Y voy a compartir con ustedes esta historia, que es la historia de Alex Seufer, que fue un sobreviviente que llegó al Uruguay, que pasó por varios campos, y uno de esos campos fue Auschwitz. Estando ahí, él estaba, digamos, como mano de obra esclava, y se encargaba justamente de la clasificación de los objetos que traían las personas que eran despojadas de todas sus cosas, y de zapatos, de los lentes, y él encargaba de eso, o sea, su tarea, que era como un esclavo, ¿no?, que tenía que clasificar. Cuando estaba haciendo esa tarea, encuentra esta cuchara y se la esconde y se la queda, con el riesgo de saber de que si lo descubrían podría pasar lo peor. Pero lo hace. Y él piensa y lo cuenta cuando habla. Él dice, una cuchara me puede ayudar a comer un poquito mejor. ¿Ustedes creen que los demás tenían cucharas? Nadie tenía cuchara en el campo de concentración. Apenas un tarro que les daban un poquito de sopa todos los días. Pero él pensó, si tengo una cuchara, puedo raspar la olla donde le traían la sopa y comer un poquitito mejor, un poquitito mejor. Y ustedes dirán, y él pensó, voy a hacer un cuchillo. Tomó una piedra, golpeó el mango de la cuchara e hizo un cuchillo al final. ¿Y por qué hizo ese cuchillo? Porque los nazis todos los días les daban para repartir un pedazo de pan para varias personas. Él lo cuenta, él decía, los nazis querían pelea, porque podían haber elegido dar un pedazo de pan a cada persona. Sin embargo, era un pedazo para compartir. Entonces la gente que tenía tanta hambre se peleaba, arrancaba, empujaba, pero si tenían un cuchillo, tenían la posibilidad de cortar el pan más equitativamente. Y siempre les pregunto a los jóvenes, ¿quiénes comemos con cubiertos? Los seres humanos. Y los nazis trataron siempre de despojar a los judíos de la humanidad. Y a pesar de todo eso, este hombre, que en realidad lo hizo pensando en alimentarse mejor, de alguna manera estaba recuperando su humanidad. Una zona muy emblemática de nuestro Museo de la Shoah de Uruguay es la parte en la que nos concentramos en este traje de Auschwitz que perteneció a Ide Taube, porque fue el primer objeto que hace décadas por el cual se inició este museo, que antes se llamaba Museo del Holocausto, pero queremos que se implante el nombre Shoah. Aquí se puede ver que el maniquí no tiene rostro y hay un espejo, porque si vemos que son adultos los que entran a este museo, se miran enfrente a él y piensan, bueno, tal vez por algún otro motivo podría haber sido yo. Y esta persona, Ide Taube, pensaba que este traje le había dado suerte, porque estaban a punto de asesinarlo con una pistola y decidieron de que en realidad no valía la pena matarlo porque ya estaba muy débil, y justo un oficial llamó al soldado y dijo, igual te vas a morir solo. Y él siempre pensó que este traje le dio suerte y lo continuó usando después. Y cuando tuvo que venir a Uruguay, no tenía casi valija para traer, tenía 2 valijitas pequeñas y una de las valijas contenía este traje, y tiene aquí un triángulo hacia abajo que ya cada vez el tiempo está borrando el color. Recuerdo que antes era un rojo intenso y una franja amarilla sobre el triángulo indicaba que eran judíos. Era otra manera de identificar a los judíos, y ya tenía un número, ya no eran más personas, ya no tenían su nombre, y con este número se sentía identificado. Así tenemos, que bendita sea su memoria, este traje y todos los espejos que podemos ver en este museo para que nos sintamos identificados. Y tenemos el testimonio de su esposa que relata la historia de Ide Taube en
un código QR. Tenemos códigos QR por todas partes en este museo, a través de los cuales podemos escuchar a los sobrevivientes que donaron, o en este caso a la esposa de la persona que poseía este traje. Aquí tenemos una de nuestras 3 gigantografías en las cuales se pueden apreciar zapatos. Todos los que llegaban a los campos de concentración se les quitaban los zapatos, les hacían quitar los zapatos y les daban suecos a los que querían utilizarlos. Querían ver si todavía había algo escondido dentro de los zapatos. Y es muy impresionante verlo porque cada zapato pertenecía a una persona que seguramente haya sido asesinada. Aquí tenemos una vitrina en la cual se pueden apreciar 2 objetos. Uno de ellos es un estuche naranja con un peine muy simbólico que perteneció a Anna Benkel de Winocourt, mi madre, y que fue obtenido de la siguiente manera. Ella estuvo primeramente en el gueto de Lodz, después la transportaron hasta Auschwitz y después hasta Stutthof. Este peine es de Stutthof. Por supuesto que a los judíos, a las judías, las raparon cuando llegaron y todavía querían utilizarlas como esclavas para que trabajen. Después les comenzó a crecer el pelo. Y cuando ella llegó a Stutthof, vio este peinecillo y lo quería obtener. Y estaba ya muy débil, muy hambrienta, llegando al final de la guerra, pero ella quería tener este peinecito y lo consiguió a través del trueque. Ella cambió el pedacito de pan que tenía para el día, que significaba su propia vida, por este peinecillo que ella utilizaba de noche cuando salía de la barraca. Estaba prohibido salir de la barraca, esperaba que se pasaran los reflectores. Cuando era invierno se lavaba los insectos que había en Stutthof, se peinaba y volvía sintiéndose ser humano y sintiendo que no le habían quitado la dignidad. Aquí podemos ver un jabón de Auschwitz que le perteneció a Enya Aronson. Cuando llegó a Auschwitz con sus 2 pequeñas hijas, se las arrebataron y les dijeron que las iban a llevar a tomar una ducha. Les dieron una toalla y un jabón y fueron llevadas en realidad a la cámara de gas. Lo que salía era gas de esas duchas. Y ella lo supo después, y cuando un día vio un montoncito de jabones, tomó uno y le pareció que era lo más cercano que podía tener de sus hijas. Y lo conservó hasta que falleció y luego lo donó su sobrino Abraham Devitt. Qué hermoso suena. Libertad. No poseemos casi nada, y digo casi, porque algo nos llevamos de Auschwitz. Lo más importante nos queda aún, la vida. Anna Benkel de Winocourt. Bueno, aquí podemos ver un billete que circuló más exactamente en el gueto de Lodz, impreso exclusivamente para la circulación adentro del mismo, que por supuesto no tenía ningún valor. El despojo y el saqueo de los bienes de los ciudadanos judíos era parte de las aristas oscuras que tuvo el Holocausto. Los judíos estaban obligados a dar sus ahorros, sus joyas, sus cuadros, sus casas, eran despojados de todas sus cosas. En el gueto la penuria era extrema y pocos podían conseguir con este billete que circuló en el gueto de Lodz, y era muy poco lo que podían conseguir. Bueno, aquí tenemos algo muy especial que nos donó en Uruguay alguien que tuvo la oportunidad de recibir el instrumental quirúrgico del doctor Casanova, con B larga, un catalán, porque ustedes saben que en los campos de exterminio, especialmente en Mauthausen, en Austria, había también
miles de presos de origen español. En este caso había miles de catalanes que venían de los campos de concentración previos que había habido en el sur de Francia para los refugiados de la Guerra Civil Española. Como Franco no los aceptó, decía que no eran españoles porque eran rojos, entonces que se quedaron en poder de los nazis con la invasión nazi a Francia. ¿Qué hizo el ejército nazi? Se lo llevó a 10.000 españoles, con una mayoría de catalanes, a Mauthausen, en Austria. Ellos construyeron un terrible campo de concentración, el tercero en grado de crueldad, según se ha hecho como un ranking de crueldad. Y allí hubo una enorme mortalidad, y además fueron testigos privilegiados de que los prisioneros judíos eran los que tenían mayor hostigamiento y mayor grado de odio hacia el prisionero, hacia la víctima. Pero estos catalanes muchas veces eran gente culta. Por ejemplo, en el caso del doctor Casanova era un veterinario muy bueno. Y su hijo, tenía 2 hijos con él, jovencitos. Uno también era veterinario y el otro no. Entonces, pero los 3 trabajaban juntos. Los guardias de la SS que estaban en Mauthausen se daban una gran vida. Esto es algo que no sabemos. Uno no se imagina que junto a los hornos crematorios y las torturas múltiples que se realizaban, hubiera un selecto grupo de SS que eran verdaderos gourmets y tomaban vinos exquisitos y bueno, tenían al parecer un criadero de cerdos. Esto lo cuenta uno de los españoles prisioneros que sobrevivió, se llama Mariano Constante. Mariano Constante cuenta esta historia que es increíble, ¿verdad? En Mauthausen se criaban cerdos de pura raza para hacer chorizos y para hacer carne para los SS. Por lo tanto, tenían que tener un veterinario que cuidase de esos cerdos tan caros y tan preciados. Es de aquí que entre los catalanes había un veterinario experto en cerdos. Claro, él se había llevado su instrumental quirúrgico y además los veterinarios muchas veces funcionaban como médicos de los propios prisioneros, los ayudaban en las heridas múltiples que tenían. Pero los SS le dijeron, cuide nuestros cerdos, debe de comer bien. ¿Y qué hizo el doctor Casanova y sus hijos? Creó una red de resistencia por la cual organizaban, que es la palabra que usaban en lugar de robar, decían organizar. Los presos, cuando sustraían elementos de los SS, consideraban que no era robar, que era organizar. Bueno, organizaban la comida de los cerdos y la repartían a través de unos túneles y toda una red con los prisioneros que estaban pasando hambre. La paradoja tremenda es que esa comida era extraordinaria para los cerdos y los seres humanos solo tomaban sopa, era agua sucia y un pan negro con acerrín. Pero lo más interesante es que los SS les decían a los españoles en alemán, ¿no? Cerdos. O sea, el sinónimo para español era cerdo, que es el que usaban los SS. Y, mientras tanto, esta red de resistencia le robaba la comida de los cerdos de lujo para dársela a los prisioneros y que no murieran de hambre. El doctor Casanova murió en Uruguay porque, por supuesto, cuando salió de Mauthausen quiso irse a América y empezar de nuevo. Bien, acá nos encontramos enfrente a una muñeca que perteneció a la señora María Klein, quien estuvo confinada en el gueto de Ginta y después pudo escapar y estuvo todo el tiempo escondida junto a esta muñeca y un libro de rezos, un sidur, que es un libro de rezos que hacen los judíos. Ella estuvo muy cerca de esos 2 objetos, los tuvo hasta el final de sus días. Es claro de que esta señora, que no tuvo hijos, pero vivió siempre muy, muy humildemente, y en algún momento ella dijo que con lo que tenía era muy feliz, ¿sí? Porque no necesitaba más.
ella decía que salir a la calle y poder caminar libremente para ella era suficiente. En esta vitrina tenemos varios documentos y otros objetos de gran valor. Todos nuestros objetos en el Museo de la Shoah de Uruguay son auténticos, no tenemos réplicas. Por ejemplo, tenemos dos documentos de Chill Reichman. Uno que tenemos acá, a mi derecha, es un certificado de que él tomó parte en el levantamiento del campo de exterminio de Treblinka. Otro documento es cuando él se escapó de los pocos que quedaron con vida en el campo de exterminio de Treblinka. Fue ayudado por un amigo polaco, no judío, y cambió su nombre por Romanowski. De todas maneras, como era el año 43, no podía circular libremente y trataba de estar escondido en la casa de ese amigo. Además tenemos una estrella de David, que cuando nos la donaron hace relativamente poco todavía tenía los hilitos que debía ser cosida en el pecho o en la espalda para identificar a los judíos. Entonces Wigler, que fue quien poseía esta estrella, la debió usar y se escapó de un gueto y luego se escondió en la casa de un polaco en un pozo y podía salir de ese pozo cuando podía. Y esta estrella fue y es un gran tesoro para todos nosotros, es un símbolo. También tenemos un pasaporte de Karl Kattner, que tiene una J de judío, como la que tenían en Alemania, donde él estaba viviendo, para identificar a los judíos en sus documentos de identidad. Y era el año 38, y está tachado su nombre, que era Karl, y abajo decía Israel, y el de las mujeres, el nombre de las mujeres, debía ser Sara. Karl Kattner también donó una carta que fue visada por la Cruz Roja de sus padres. Estaban en Westerbork y trataron de decir algo como para que llegara y que no se la vetaran, y dice que estaban bien de salud, que todavía iban a ir a otro lado, y luego fueron transportados y fueron exterminados. Su último paradero, Auschwitz. Ambos documentos de Karl Kattner. Nos encontramos acá ante una valija que perteneció al señor Alexander Rybak, que junto a su mamá debió huir de Polonia y salir, y estuvo cruzando varios países como Bielorrusia, Ucrania, Rusia Blanca, hasta llegar a Uzbekistán y Siberia. Allí, huyendo, estuvo trabajando como mano de obra esclava en Uzbekistán, vivió situaciones terribles con su mamá, de hambre, de frío y de mucha esclavitud por parte de la gente que vivía en ese lugar. Era solo un niño, y esta valija después lo va a acompañar en regreso a Polonia cuando la guerra termina, y van a volver a su pueblo en Polonia, pero finalmente deciden, como tantos judíos, huir de Europa en busca de un país de paz, y van a llegar a Uruguay con esta misma valija, que huyeron de Polonia a Uzbekistán y después llegan a Uruguay. Las valijas eran símbolos muy especiales, y si nosotros recordamos que en Auschwitz, cuando la gente llegaba, o en otros campos de concentración, llegábamos, en el museo encontramos con una gigantografía en donde podemos ver valijas que tienen nombres, porque las personas cuando viajaban en esos trenes de ganados que eran llevados, a pesar de todo, identificaban sus valijas. Hoy en día, cuando uno viaja, también identifica sus valijas. Y los sobrevivientes también lo hicieron, colocaron allí sus nombres, las fechas, las direcciones de sus casas, y esas valijas podemos verlas, sobre todo en el campo de concentración y exterminio de Auschwitz, en gran cantidad. Tenemos una carta que llega en el 39, desde Viena, y la escribe pidiendo auxilio
a su hermano que se encontraba en Finlandia, el señor Max Tander. Y entre las cosas me gustaría compartir lo que dice: mi queridísimo Ewald, no te enojes si yo te suplico que hagas todo lo humanamente posible para conseguir un permiso de entrada para Finlandia, aunque sea por unos meses, si nos querés ver vivos, y mientras que aún permitan salir de aquí a los judíos. Los requisitos para poder salir se hacen cada vez más difíciles. Cada semana que pasa, los diarios ya no pueden aceptar ningún anuncio de parte de judíos que quieran vender sus muebles. Debemos temblar ante la posibilidad de que nos despertemos una mañana y que haya una prohibición general para los judíos para salir del país. Que Dios nos ayude en ese caso. No podrías reconocer a tu pobre madre. Desde tu partida, su pelo se puso completamente blanco. Prefiero comer pan duro en el extranjero que quedarme aquí un mes más. Bueno, querido Edward, nuevamente te suplico, hagas todo lo posible para que podamos irnos de aquí antes de que sea demasiado tarde. Por hoy, 1000 besos, 1000 saludos, tu papá. Este hombre que pide ayuda y que lamentablemente su hijo, que se encontraba en Finlandia, no logró ayudarlo, la familia fue exterminada en el campo de concentración de Auschwitz. También tenemos otro documento diferente, que es de Marruecos. Estaban en un campo de concentración y querían rebelarse, y hay una canción que tenemos aquí de ese campo de Marruecos, que querían de alguna manera rebelarse, y con esta canción, que era en contra de los opresores, sentían que algo lograban. Esto fue donado por Janet Goldsack. Pasaremos a la sala de los espejos. Estamos ahora en la sala de los espejos, que es una especie de memorial, un lugar de recogimiento, porque aquí, precisamente en los espejos que caracterizan a todo nuestro museo, vemos nombres que se reflejan hacia el infinito, que tienen mucho significado. Por ejemplo, todos los otros que no pudieron ser registrados, ya que estos nombres son los que pudimos lograr en Uruguay, más o menos más de 3.000 nombres, entre ellos 514 niños, y se puede pensar en todas las generaciones que podrían haber nacido a través de los que sí logramos registrar. Tenemos dos colores, amarillo y blanco. El amarillo es para los adultos y el blanco es para los niños. Esto se logró a través de las hojas de testimonio, que es un proyecto a través del cual se pudieron sacar los nombres de las comunidades perdidas, y estos nombres que fueron de personas asesinadas, personas, niños, en hojas de testimonio que llegaron a Yad Vashem, que fueron aceptadas por Yad Vashem, donde se tienen que poner varios datos, no solamente los nombres, sino todos los datos posibles de dónde era la persona. Y si de los niños no se tenían los nombres completos, poniendo los otros nombres de los padres y dónde habían nacido, se daban por válidos, porque a veces se iban a un pueblo y no tenían cómo saber de su familia los nombres, pero sabían que habían sido asesinados. Entonces, Yad Vashem, el Instituto Mundial, el Centro Mundial de Conmemoración de la Shoah, los dio por válidos. Además, cada hoja de testimonio tiene que ser firmado con una especie de declaración jurada. Cuando se viene acá, toda la gente que va a través de nuestro recorrido siente algo muy fuerte, es una energía muy especial y se tiene un gran respeto, y es el final de nuestro recorrido. Estamos en la sala de la línea de tiempo del Museo de la Shoah de Uruguay. Como ustedes pueden observar, estamos en presencia de un recurso didáctico creado con base en los principios de la Escuela Internacional para la Enseñanza del Holocausto de Yad Vashem. Es
un elemento, un recurso didáctico que lo que explica es la etapa anterior a la Shoah, durante el proceso mismo de genocidio, es decir, durante la etapa de exterminio también del Holocausto, y el después del Holocausto, es decir, todo lo que sucedió a posteriori de la culminación del proceso genocida, la búsqueda de justicia y, por supuesto, el recomienzo, la reconstrucción de la vida de aquellos que sobrevivieron. Con esa lógica, empezando por los sucesos anteriores a la Shoah, tenemos como primer gran antecedente la Primera Guerra Mundial, con todas sus consecuencias, entre ellas, por supuesto, el Tratado de Versalles, que dejó graves procesos de reparación que debieron enfrentar las naciones perdedoras de la Primera Guerra Mundial, y también una reorganización de los territorios europeos, la creación de nuevos países y fundamentalmente un gran resentimiento hacia la culminación de la guerra y la forma que culminó por parte de la población alemana. Otro gran acontecimiento, antecedente de la Shoah, es justamente un proceso genocida de gravísimas consecuencias, es el genocidio armenio desde 1915 a 1923, con el exterminio de más de 1.500.000 personas, y que también tiene especial impacto en Uruguay, ya que la comunidad armenia radicada en nuestro país, en su enorme mayoría, son descendientes directos de sobrevivientes del genocidio armenio, que también fue un elemento capital, de fundamental importancia para la propia creación del término genocidio por parte del jurista polaco-judío Rafael Lemkin, que acuñó el término durante la Segunda Guerra Mundial. A partir de 1920 tenemos el surgimiento de lo que viene a ser la proclama fundamental del Partido Nacional Socialista, la proclama nazi, a través de su programa y la difusión de ese programa político, que incluye como base fundamental la propagación del antisemitismo y la discriminación como un elemento central de su plataforma política, derivado también de su desprecio fundamental hacia las repúblicas, en lo que tiene que ver con las democracias liberales. Se produce contra la República de Weimar, nombre que tenía el Estado alemán luego de la culminación de la Primera Guerra Mundial, que justamente se había transformado en una república parlamentaria. Contra esa república, el principal grupo dirigente del Partido Nacional Socialista, en 1923, intenta un golpe de Estado que fracasa, y a consecuencia del fracaso de ese golpe de Estado, Adolf Hitler, el principal instigador de ese golpe, es procesado, condenado a cumplir pena de prisión, y durante su estancia en la prisión escribe su famoso libro Mein Kampf, Mi lucha, en la que plasma su ideología y fundamentalmente cuál va a ser su proclama y su programa para llevar adelante en caso de acceder al poder, basado fundamentalmente en una política de agresión hacia otras naciones y, por supuesto, de discriminación y de clasificación racial de la humanidad. Eso sucedió concretamente en la publicación del libro Mi lucha en 1925, durante la década de los 20, va a ser un periodo, por lo menos hasta la crisis de 1929, de prosperidad y optimismo en Europa, y dentro de esas condiciones, si bien por supuesto había eventos claros de antisemitismo en Europa, en líneas generales podíamos decir que antes de la Shoah, antes del Holocausto, las comunidades judías podían vivir una vida relativamente tranquila y con ciertas garantías ciudadanas
dentro de la mayoría de los países de Europa. Producto de eso es que se retratan escenas de la cotidianeidad en esta línea de tiempo que las comunidades y las personas podían desarrollar en diferentes países. Tenemos aquí, por ejemplo, la imagen de una celebración religiosa en Rumania en el periodo anterior a la Segunda Guerra Mundial, por supuesto también una familia festejando en Holanda también una festividad religiosa, en este caso Purim, y por supuesto también lo que tiene que ver con la vida escolar de los más jóvenes, música, eventos corales, escenas en una escuela europea también donde las personas concurrían normalmente a sus actividades escolares, casamientos y por supuesto también eventos deportivos, principalmente como vemos allí, de fútbol. Esa vida de relativa tranquilidad y de relativa prosperidad en el sentido de un mayor goce de garantías y de derechos ciudadanos que en periodos anteriores, se va a ver notoriamente interrumpida para la comunidad judía alemana a partir del 30 de enero de 1933 con el ascenso a la jefatura del gobierno alemán por parte de Adolf Hitler cuando sea nombrado el 30 de enero de 1933 como canciller del Reich. A partir de allí se van a suceder eventos en una forma muy veloz, que también le va a dar muy poco tiempo de reacción a las personas para poder adaptarse a esos eventos y para poder ir comprendiendo lo que está sucediendo en su país, en el caso de los judíos alemanes y también de los opositores políticos al programa de Hitler. El 27 de enero de 1933 se va a dar un incidente en el Parlamento, por el cual van a ser responsabilizados parlamentarios de la oposición y va a ser también una excusa para limitar libertades civiles. Y menos de 2 meses después de que Hitler asumió como jefe del gobierno, se iba a inaugurar el 22 de marzo de 1933 el primer campo de concentración en Dachau para opositores políticos, justamente. Lo que demuestra que desde los primeros momentos del gobierno nacional socialista, los opositores políticos van a estar en serio riesgo desde el punto de vista de la conservación de su libertad y sus derechos políticos. Eso, por supuesto, va a ser especial foco en la comunidad judía, con eventos como el boicot a los comercios judíos, ¿no? Con propaganda y con grafitis instando a no comprar en comercios judíos. El 1 de abril de 1933. Unos días más tarde, el 7 de abril, son despedidos los funcionarios judíos de la administración pública y un evento muy recordado, que inclusive hay numerosos videos accesibles en internet, es la quema de libros de autores judíos y de autores considerados peligrosos y que no debían ser leídos por la población, de opositores políticos y también de literatura, de personas que elogiaban las libertades, el sistema republicano de gobierno, que eran considerados libros peligrosos, son quemados en las principales plazas de Alemania. Por todo el país se hacen quemas públicas de libros. En 1934, las libertades públicas sufren un nuevo embate, luego de la muerte de Hindenburg el 2 de agosto de 1934, que era el presidente de la República de Weimar, y escasos 15 días, entre 15 y 20 días, 17 días después, se aprueban poderes especiales para Hitler en un plebiscito, por supuesto, cuyas garantías de cristalinidad fueron ampliamente cuestionados y se sabe que no reunió los elementos básicos que caracterizan a un proceso cristalino de votación. En 1935, múltiples disposiciones discriminatorias hacia la población judía toman estatus legal con las llamadas leyes de Nuremberg a partir del 15 de septiembre de 1935, en que el Parlamento alemán aprueba normas raciales
que quitan a los judíos la ciudadanía y otros derechos políticos y sociales. Esas leyes son ampliamente conocidas por establecer una clasificación básica que, explicada a grosso modo, implicaba que una persona que tuviera un abuelo considerado judío, a pesar de que ella misma no se reconociera como judía, ni su familia, ni estuviera relacionada con la comunidad, iba a ser considerada judía, iba a perder su ciudadanía y sus derechos políticos. Estas medidas discriminatorias van a tener una relajación muy transitoria durante los Juegos Olímpicos de Berlín, del 1 al 16 de agosto, en que se van a quitar carteles discriminatorios de las calles, se va a instruir a guías en la Villa Olímpica para que expliquen a los periodistas que en realidad las medidas denunciadas no son tales, y se va a hacer una gran operación de propaganda para intentar hacer creer que estas medidas en realidad no tienen efectividad contra la población judía y que las persecuciones denunciadas no son tales. Por supuesto, después que terminaron los Juegos Olímpicos, todas estas medidas y los carteles anteriormente quitados volvieron a sus lugares y recrudecieron las medidas discriminatorias contra la población judía. Eso lo demuestra claramente que menos de un año después comenzó a funcionar un campo de concentración nuevo en Buchenwald con los mismos fines que el campo anterior de Dachau para opositores políticos. En 1938, en esta imagen icónica que tenemos aquí de Hitler saludando a la multitud en Viena, el 12 de marzo anexiona a Alemania, en el Anschluss, el Estado alemán anexiona a Austria, por lo cual la población judía austríaca y los opositores políticos que habían huido hacia el país vecino tratando de escapar de las medidas alemanas van a quedar bajo las mismas leyes que ya estaban los alemanes y van a sufrir las mismas penalidades. Las personas tenían muchísimas dificultades en este contexto para tratar de buscar un nuevo destino donde no fueran perseguidos porque no se les concedía refugio a la población judía en la mayoría de los países. Con ese motivo se celebró una conferencia en la localidad de Bian, en Francia, y la enorme mayoría de los países va a negarse a aceptar nuevos grupos de población judía, de refugiados, por los cuales las personas, aun cuando lograran salir de Alemania, no necesariamente iban a ser aceptadas en otro país, por lo cual o trataban de inmigrar de forma ilegal o no podían hacerlo, porque no se les concedía visa. El 17 de agosto, para dificultar aún más esa emigración, para identificar aún más a las personas y hacerlas objeto de discriminación patente en los lugares públicos, se les quita a las personas su derecho humano a la identidad y a los hombres se les obliga a tachar su nombre e incluir en su documento como único nombre Israel y a las mujeres Sara, lo que ocasiona, como evidentemente se puede advertir, que en cualquier lugar público que las personas sean llamadas, evidentemente va a ser claro para todos que la persona es judía y lo que busca esa medida es exponerla automáticamente a la discriminación espontánea de la población que estuviera dispuesta a hacerlo. En 29 y 30 de septiembre se da la famosa conferencia de Múnich, en la que participan Alemania, Francia, Italia y el Reino Unido, y se le concede la región de los Sudetes en Checoslovaquia a Alemania, sin la anuencia, por supuesto, del Estado checoslovaco, con lo cual las personas que residían en este territorio pasan también a quedar bajo las medidas discriminatorias del Estado alemán. El 5 de octubre, así como hubo la medida en los documentos de identidad de incluir los nombres exclusivamente para los hombres de Israel y Sara, se instaura una nueva medida discriminatoria que los pasaportes se les escribe, se les pone una letra J roja de Yud, de la palabra judía, de los cuales van a poder contemplar entre los objetos del museo, que justamente hay un objeto original, un pasaporte original, que justamente nos ilustra acerca de esta política discriminatoria. El 9 y 10 de noviembre de 1938, en estas imágenes de incendios en sinagogas, de destrucción de comercios, se da la llamada
Kristallnacht, la noche de los cristales rotos, o Pogrom de noviembre, también como se lo conoce, principalmente en Alemania y Austria, donde se da la destrucción, instigada por el gobierno, de comercios y sinagogas de personas judías y la expropiación de bienes, por supuesto, con indemnizaciones ridículas en el caso de que hubiera, de personas judías. A su vez, son internados en campos de concentración 30.000 judíos luego de ese evento. A partir de 1939, se pone públicamente por parte de Hitler en un discurso en el Reichstag el 30 de enero, sexto aniversario de su llegada al poder, se anuncia que en caso de producirse una guerra en Europa, ella desembocaría en la aniquilación total de los judíos. El 15 de marzo, Alemania invade Checoslovaquia, con lo cual se expande la política discriminatoria hacia un nuevo Estado. Quienes habían optado por refugiarse en Checoslovaquia van a sufrir las mismas penalidades ahora que la comunidad austríaca y la comunidad alemana. El 23 de agosto, en esta imagen icónica que ha perpetuado la historia, el pacto Ribbentrop-Molotov entre los cancilleres de Alemania y la Unión Soviética, es el preludio a la Segunda Guerra Mundial, es el pacto de no agresión. Con su frontera oriental asegurada, Alemania decide emprender la Segunda Guerra Mundial, y entre Alemania y la Unión Soviética se reparten numerosos territorios de influencia, entre los que por supuesto va a estar Polonia. El 1 de septiembre de 1939, con esta icónica imagen de los soldados alemanes levantando la barrera fronteriza polaca, comienza la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, rápidamente se van a dar eventos característicos de la Shoah, que el 8 de octubre, apenas un mes después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, se establece el primer gueto, que era un gueto, como ustedes sabrán, los guetos eran áreas cerradas en ciudades donde los judíos eran forzados a vivir en pésimas condiciones. Nadie podía ingresar ni abandonar el gueto sin autorización especial, bajo riesgo de muerte. En los guetos y fuera de los guetos también va a ser obligatorio portar diferentes distintivos con forma de estrella de David, que van a variar en lugar y tamaño de colocación, y también en colores, pero que siempre va a ser una estrella de David con la inscripción de la palabra judío en diferentes idiomas, que va a ser obligatorio que las personas porten, no solo dentro de los guetos, sino también fuera de ellos, mientras no son llevados a los guetos. Como se puede apreciar aquí en estas imágenes, estos muros que muestran los límites del gueto de Varsovia son característicos y muestran el encierro a la que eran sometidas las personas, y también, como puede verse en esta foto de multitudes en pequeños espacios, son víctimas del hacinamiento, el hambre y las enfermedades por las pésimas condiciones sanitarias y por la mala alimentación. Van a diezmar a la población, además, por supuesto, de la política de exterminio. En muchos lugares la población luego de la guerra parece que no sabía lo que estaba pasando. Eso sabemos que eso es inexactitud y es una justificación de la indiferencia de las personas, como vemos en esta foto de el puente que separaba el gueto de Loche por el tranvía pasaba por adentro del gueto. Entonces las personas en el transporte público sabían lo que estaba pasando y qué era lo que sucedía allí. A partir de 1939, Alemania va a ir ingresando a nuevos territorios, y también en 1940, cuando invada Dinamarca y Noruega, y como vemos en este mapa aquí, va a ir controlando diferentes territorios a partir de 1940 y 1941. Se va a expandir en Europa Oriental esta política de guetos, de forzar a la población judía a ir a vivir a espacios cerrados, en condiciones totalmente inhumanas y buscando su exterminio.
Y a partir de 1941, lo que ya había sucedido para los judíos checoslovacos y para los opositores al nazismo también en Polonia, se va a extender a la Unión Soviética a partir del 22 de junio de 1941 con la invasión de Alemania de la Unión Soviética, y se va a dar lo que se conoce como el comienzo del Holocausto por balas, es decir, los fusilamientos masivos y la política de exterminio a través de fusilamientos masivos. Como evento icónico de esos fusilamientos masivos, hay numerosos eventos. Por ejemplo, el 7 al 9 de diciembre fueron asesinados en 1941 25.000 judíos del gueto de Riga, entre ellos el interior Simón Dubnov, y esos transportes de los guetos hacia los diferentes campos de exterminio van a ser un elemento central de la política genocida del Estado alemán. ¿Dónde se va a concentrar esa política genocida? Se va a concentrar en los campos de concentración y fundamentalmente los de concentración y exterminio, de los cuales aquí tenemos una representación de 6 de los principales. Por supuesto, el más conocido y en el que fue asesinada más gente, en el complejo de Auschwitz-Birkenau, y también en los campos de Belzec, Helmno, Maidane, Sobibor y Treblinka. Aquí tenemos una clara representación de la extensión del sistema de campos de concentración, de campos de tránsito, de campos de exterminio y de campos de concentración y exterminio. Recordemos que las personas eran conducidas a los campos de exterminio, por supuesto que contra su voluntad, engañadas de que iban a ser llegadas a un lugar mejor, donde iban a estar seguros y eran deportadas por su seguridad para estar mejor, y allí llegaban en trenes en condiciones infrahumanas, sin alimentación y con apenas a veces un balde de agua, en trenes de ganado, como se ve aquí en estas imágenes. A veces, viajando durante 3 y 4 días, llegaban a un campo de concentración en el que eran separados las familias, que llegaban en 2 grandes grupos, primero hombres y mujeres por un lado, con lo cual automáticamente las familias quedaban separadas en general, y luego eran separados también menores de 16 años y mayores de 60 años, junto a las personas que se supusiera que no estaban en condiciones de trabajar, o por estar enfermas, o por suponer que su físico no iba a resistir el trabajo esclavo. También esas personas iban a ir a lo que se conocía como la fila de la izquierda. Quienes iban a la fila de la izquierda, en campos icónicos que conocemos a través del cine, como el de Auschwitz-Birkenau, esas personas se les iba a decir que iban a las duchas y ahí iban a ser gaseadas, con gas y plombeo, o asfixiadas mediante dióxido de carbono, iban a morir en las famosas cámaras de gas, y las otras personas que habían sobrevivido a esa selección inicial iban a realizar trabajo esclavo sistemáticamente hasta que ese trabajo esclavo desembocara, por supuesto, en su muerte, además de que, como sabemos hoy, por casos como el del contador de Auschwitz, se le quitaban todas sus pertenencias para utilizar esas pertenencias, por supuesto, obtenidas ilegalmente en la colaboración del esfuerzo de guerra alemán, mediante no solo el trabajo esclavo, sino con sus pertenencias y con el objetivo final, por supuesto, de que mediante ese trabajo esclavo también terminaran siendo exterminadas todas las personas posibles y lograr el objetivo final del Tercer Reich, que era el exterminio de toda la población judía en el mundo. Bueno, corre el año 1942 y tenemos bien importante el 20 de enero de ese año la conferencia de Wannsee, donde se deciden aspectos organizativos de la solución final. Un eufemismo para el plan de exterminio del pueblo judío. El 15 de febrero comienzan a funcionar las cámaras de gas de Auschwitz y el 16 de julio hay una redada en el velódromo de invierno en París contra los judíos. Luego tenemos los trenes, los judíos son subidos de forma violenta, como ha sido hasta ahora toda
su persecución, son subidos de forma violenta a los trenes, a los vagones de ganado, considerándolos subhumanos. Empieza la deportación masiva desde el gueto de Varsovia hacia los campos de concentración y exterminio. Luego sucede el suicidio de Adam Cherniakov, el presidente del Judenrat, del Consejo Judío, del gueto de Varsovia. Los jóvenes del gueto de Varsovia integran la organización judía combatiente ZOB. Luego tenemos bien representativa esta foto, porque si bien estamos en guerra, quien está acá es un soldado que en realidad está atacando a civiles. No es una guerra equilibrada entre soldados y soldados. Bien importante la figura del médico y educador y escritor Janusz Korczak, polaco, cuyo verdadero nombre era Henryk Goldschmidt, quien ofrenda su vida al acompañar hacia la muerte a los niños a los que cuidaba en un orfanato. Él se encarga de ellos y los lleva hacia Treblinka cuando lo vienen a buscar, pudiéndose salvar, porque le ofrecieron a él la vida, pero él fue con sus niños hacia el campo de exterminio. Bien interesante este pedagogo, porque mientras él estaba, va recibiendo a estos niños, les muestra cómo ser independientes. Él tiene un libro, La República I, La República II, y les va mostrando cómo poder llevar a cabo su vida de la forma libertaria, digamos, pero claro, dentro del orfanato. ¿Hubo resistencia? ¿Hubo resistencia judía? Sí, claro que la hubo. Hubo resistencia armada, hubo resistencia espiritual. Estaban aquellos que leían o rezaban, luego también hubo los partisanos que vivieron en los bosques, quienes resistieron con sus armas. Luego tenemos en 1943 la derrota del ejército alemán y sus aliados en la batalla de Stalingrado. Entonces comienza la deportación de judíos de Salónica, Grecia, a Auschwitz también. No solamente del lado ashkenazí, sino que del lado sefaradí, toda esa zona también son perseguidos y son llevados a campos de concentración. Luego tenemos la figura de Mordejai Anielewicz, quien resistió, quien tuvo a su cargo, junto con otros jóvenes, pero muy jóvenes, quien tuvo a su cargo la resistencia del gueto de Varsovia, que durante mucho tiempo, para las condiciones en las que estaban viviendo, y con la ayuda de los jóvenes resistentes polacos, no judíos, pudieron soportar durante un buen tiempo las balas y el próximo aniquilamiento de los nazis. Entonces, tenemos, levantamiento del gueto de Varsovia, donde cientos de jóvenes judíos, como ya lo mencioné, enfrentaron al ejército nazi durante semanas. Tenemos el sabotaje a un tren que transportaba a judíos hacia campos de exterminio por parte de 3 jóvenes de la resistencia belga. ¿Cuántos judíos se podían haber salvado si las grandes potencias hubieran dinamitado, aunque sea algunas vías? Hubieran muerto, pero muchos se hubieran salvado, ¿verdad? Tenemos entonces a Jan Karski, miembro de la resistencia polaca, que él entra en uno de los guetos
y luego denuncia en Estados Unidos los crímenes nazis contra los judíos de Polonia. Fue uno de los declarados justos entre las naciones, pero Estados Unidos tampoco hizo nada. Tenemos la rebelión importantísima en el campo de exterminio de Treblinka, donde participó nuestro polaco judío uruguayo Gil Reichmann. El pueblo danés se moviliza para salvar a sus compatriotas judíos de la deportación y la muerte. La gran mayoría de ellos son trasladados clandestinamente en embarcaciones a Suecia. Ahí hubo quien defendió al pueblo judío. El 4 de octubre, el discurso de Himmler sobre la solución final, y luego tenemos la rebelión en el campo de exterminio de Sobibor. O sea que lucha hubo, rebelión hubo, hasta donde se podía, porque eran asesinados masivamente. Deportación de los judíos de Roma también a Auschwitz. Y acá tenemos otra justa entre las naciones, Irene Sendler, una enfermera polaca católica que entraba al gueto y iba sacando a los niños, cambiándoles el nombre, y luego los iba salvando, los llevaba en una carreta con algunos perros ahí, y decía tapaditos a ellos, y entonces donde decía que ella los ocultaba, después que llegaban fuera del gueto, les buscaba residencias con familias judías, familias no judías, perdón, polacas, y algo importantísimo que hizo fue guardar el nombre de cada niño con esa esperanza de que fueran después buscados por sus padres y entregados a la familia original. El año 1944 es un año sumamente importante en el contexto tanto de la Shoah como de la guerra en sí misma. Es un año donde los campos de exterminio están a pleno desarrollo, donde los asesinatos masivos se van dando cada día en cantidades más y más y más atroces. Es, por ejemplo, el año en que los nazis invadieron Hungría y miles de judíos húngaros fueron deportados al campo de Auschwitz-Birkenau, por ejemplo. ¿Sí? Ese año 44 es también el año en que se empiezan a dar las primeras victorias aliadas. El 6 de junio del 44 se produce el desembarco, famosísimo desembarco de Normandía. El 1 de agosto del 44 hay un alzamiento en Varsovia por parte de los partisanos contra el gobierno de ocupación nazi. Lamentablemente, ese 4 de agosto del 44, la familia de Ana Frank es detenida, previamente denunciada, la familia es detenida en su escondite de Ámsterdam y llevados a los distintos campos de concentración. El 5 de agosto también se liberan partisanos y prisioneros judíos en Varsovia y se crea, el 20 de septiembre de este año 44, se crea oficialmente dentro del ejército británico, cosa que es muy importante, una brigada de soldados judíos. ¿Sí? Es el mismo año donde los salvadores, aquellos que vamos a reconocer con el título de justos de las naciones, una vez que termine la guerra, es un título que el Estado de Israel le otorga a aquellas personas que, no siendo judías, ¿sí?, fueron capaces, por su empatía, de ayudar y salvar al menos un judío. Y dentro de estos personajes tenemos en el año 44 la desaparición de quien fuera uno
de esos tan importantes justos luego, el diplomático sueco Raoul Wallenberg. Raoul Wallenberg, que en Hungría, como embajador sueco, expide, no tenemos los números exactos, pero cerca de 200.000 pasaportes falsos, salvando a esa cantidad de judíos húngaros. En 23 de octubre del año 44, Wallenberg es tomado prisionero en la calle, seguramente denunciado, y desaparece. No vamos a saber más nada de la vida de Wallenberg, ¿sí?, hasta el día de hoy, ¿sí? Entramos en el año 45 y ya en octubre del 44 dejan de funcionar las cámaras de Auschwitz-Birkenau. Las de Birkenau especialmente son bombardeadas por los mismos alemanes que saben o presienten que el fin está cerca. Fines del 44, lo que hace que iniciemos el año 45 con el famoso 27 de enero del 45, cuando se produce la llegada del ejército soviético al campo de exterminio de Auschwitz. ¿Qué se encontraron allí? Se encontraron decenas todavía de sobrevivientes en estado catastrófico, porque los que apenas podían siquiera caminar habían sido sacados del campo por los nazis, los habían hecho salir en lo que conocemos como las famosas marchas de la muerte, que se habían iniciado en el caso de Auschwitz-Birkenau el 17 de enero de este año 45. Ante la proximidad de la llegada de los soviéticos, los nazis evacuaron de aquellas personas que podían caminar la famosa marcha de la muerte. El 27 el campo es entonces, dijimos, liberado, ¿sí? Y la palabra liberado hasta el día de hoy es una palabra un poco controvertida en ese sentido, porque hay historiadores que dicen que no se produce una liberación en el sentido de que los nazis ya no estaban, ¿sí? Pero bueno, sí, la llegada de los soviéticos al campo de Auschwitz. ¿Qué es lo que va a pasar en los meses subsiguientes? ¿Sí? Bueno, el 30 de abril del 45 es cuando se produce el suicidio de Hitler en el búnker, ante la inminente entrada de los soviéticos a la ciudad de Berlín, que entre el 8 y el 9 de mayo sabemos que se produce finalmente la rendición de Berlín. O sea que acá se termina la guerra. Lo que no se termina todavía es el sufrimiento de los prisioneros, especialmente de los judíos, porque los campos van a ir siendo encontrados a posteriori de estas fechas. ¿Qué nos va a pasar una vez que termine la guerra y el mundo, quizá gran parte del mundo por primera vez y otra parte del mundo no tanto por primera vez, porque sabemos que había muchas autoridades de muchos países que sabían lo que estaba sucediendo con los judíos bajo el régimen nazi? Sabemos, bueno, que se van a dar una serie de hechos a lo largo del año 45 que van a dar por finalizada la guerra, como por ejemplo los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, 6 y 9 de agosto, el 15 de agosto se produce la rendición de Japón y el 2 de septiembre, finalmente el 45, Japón firma la rendición, se termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Finaliza, aunque pareciera mentira, terminada la guerra, 4 de julio del año 46, terminó la guerra, ya casi hace un año, pero se produce en la ciudad de Kielce, en Polonia, un pogromo, ¿sí?, donde son asesinados más de 40 judíos, ya no por nazis, sino por polacos afines ideológicamente quizá al régimen nazi o simplemente antisemitas, ¿sí?, son los que producen, ¿sí?, esta barbarie de posguerra.
A manera de conclusión, ¿qué encontramos por acá? Bueno, encontramos por acá que 6 millones de judíos van a ser asesinados en la Shoah. Entre ellos 1,5 millones de niños. 6 millones de los cuales quedaron absolutamente documentados. ¿Sí? Por eso podemos llegar a ese número sin temor a equivocarnos. Hay unos 2 millones de judíos que fueron asesinados en campos de exterminio, 1 millón que murieron por hambres, pestes, castigos corporales, trabajo excesivo en guetos y campos de concentración. Hay casi 2 millones de judíos asesinados por las balas, en lo que llamamos el holocausto por las balas, ¿sí? Que fue cuando la entrada de los grupos de asalto hacia el este y la entrada en la Unión Soviética, los fusilamientos se llevaron casi 2 millones, ¿sí?, de judíos asesinados. Y entonces esto es lo que nosotros vamos a llamar, ¿sí?, el exterminio absoluto del pueblo judío. Allá donde hubiese un judío, los nazis lo iban a ir a buscar. ¿Fueron solamente asesinados judíos durante la Shoah? No. Además, víctimas de la persecución y el asesinato también fueron los discapacitados. Ya antes del inicio de la guerra, en la década de 1930, entre el 35 y el 39, casi 300.000 discapacitados alemanes, porque este plan empieza en Alemania, van a ser asesinados por lo que se llamó el plan D4. Las etnias gitanas mayoritarias, los roma y los sinti, 500.000 de ellos van a ser asesinados durante la Shoah. Opositores políticos, grupos religiosos como los testigos de Jehová, homosexuales, por la razón sencilla de que el concepto de raza superior y de la procreación de esa raza superior hace que el homosexual no sea funcional dentro, ¿sí?, de ese concepto, por eso también eran exterminados. Y cuando dice otras minorías, generalmente estamos refiriéndonos, ¿sí?, a ladrones, asesinos, ¿sí?, delincuentes varios. ¿Qué va a pasar? Es volver a vivir. Y con esto ya vamos cerrando nuestra cronología. El año 46, especialmente, miles de judíos van a ser llevados a campos de desplazados a lo largo de Europa, donde allí algunos van a tener la fortuna de encontrarse con algunos de sus familiares, con algunos de sus amigos. En esos campamentos, muchos van a encontrar también la posibilidad de poder salir hacia otros continentes, hacia otros países. Es la forma en que muchos judíos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, a lo largo del año 46 y del año 47, de llegar, ¿sí?, al Uruguay y empezar a conformar, o mejor dicho, seguir, ¿sí?, conformando ya la comunidad judía aquí existente. Este año 46 también va a ser el año de la búsqueda de la justicia. ¿Qué decimos con esto? Con que entre noviembre y octubre del 45 al 46 se van a producir los juicios de Nuremberg en Alemania, donde se van a tratar de llevar adelante los juicios que supuestamente las cabezas o algunas de las cabezas más importantes del régimen nazi van a ser allí juzgados. Ellos todos se van a declarar inocentes ante los jueces y algunos de ellos van a suicidarse días después. La gran mayoría de los juzgados van a terminar sus días en la horca. Terminamos este año 47, 1 de julio del 47, Simón Wiesenthal
sobreviviente de la Shoah, y ya en Estados Unidos, ¿sí? Lo que hace es el primer centro de documentación, acá tenemos a Wiesenthal, de documentación judía, ¿sí? Con el propósito de empezar a recabar las pruebas. Él empieza en Austria, sigue en Alemania, luego va a terminar en Estados Unidos recabando pruebas para poder empezar a ver dónde están aquellos asesinos o aquellos cómplices, ¿sí? Que se pudieron escapar de esta barbarie. En esta zona del museo tenemos un gran trabajo realizado por voluntarios, por Sandra, por los hermanos Trenki, para lograr conseguir los datos de las comunidades perdidas que fueron brindadas por sobrevivientes que llegaron al Uruguay a través de las llamadas hojas de testimonio, por el proyecto llamado Toda persona tiene un nombre. Y aquí vemos siempre el color gris y amarillo en esta línea de tiempo, porque si le preguntaban a un sobreviviente qué color recuerdan, y recordaban el color gris, porque no había ni pasto, se comían hasta el pasto, y el amarillo por la estrella de David. Y acá tenemos las comunidades perdidas que se pudieron rescatar de esas hojas de testimonio, que más o menos se llegó a conseguir 3.000 hojas de testimonio. Y seguimos ya hablando de esta institución cuando llegaron los sobrevivientes al Uruguay. Es una institución que está cumpliendo ahora 70 años, en el año 2023, que es en el que estamos ahora. Y los sobrevivientes quisieron reunirse porque se sentían hermanados entre sí, que tenían un idioma, un lenguaje común, se entendían entre ellos, la gente no les quería creer o no los quería escuchar. Y llegaron y tuvieron diferentes nombres: Asociación de Sobrevivientes de la Persecución Nazi y Combatientes de los Guetos fue el primer nombre. Yedita Pleitá era el nombre que también se decía, y es un nombre universal para los sobrevivientes que llegaron a diferentes partes del mundo. Después se llamaron víctimas del nazismo, después se llamaron sobrevivientes del nazismo, después Centro Recordatorio del Holocausto, y actualmente se llama Centro Recordatorio del Holocausto de Uruguay, para poder diferenciarnos de otras instituciones similares de habla española. Y acá tenemos la primera foto que se obtuvo. No quiere decir que fuera la primera foto que tuvieron, sino las que se pudo lograr en el año 1963, porque en realidad fue antes que se reunieron. Y acá están los sobrevivientes en la casa de Alberto y Ana Binocur, mis padres, festejando fin de año. Y acá estoy yo, y como niñas solamente Anita Rizzotti y yo. Y acá tenemos el año 65, también se pudo rescatar esta foto con algunos sobrevivientes en la sede anterior a estar en la Keilah, en Convención 1220. Y aquí están algunos representantes que estaban en el escenario de esa sede que yo conocí también muy bien. Después tenemos otra foto más de sobrevivientes cuando iban a conmemorar Yom HaShoah al cementerio. Aquí tenemos ya una reinauguración en el año 88 en la Keilah, la comunidad israelita del Uruguay, y después tuvo una reinauguración nuevamente en 1992. Se hizo un museo nuevo, ya haciéndole un estilo laberinto, en memoria de Lila Reichman. Y después se creó en el 2014 una biblioteca, la única biblioteca de Shoah de Uruguay, y en el 2019 se reinauguró con la forma actual, que es la que estamos viendo ahora. Stiller, lo mir schweigen, quorum wachsen dort. Soben sei verpflanzt die Sonne im grünen See zum Blau. Zvieren Wegen,
verschwunden und mit ihm das Glück. Stiller Kind, meins wein nicht äußer, zählt nicht kein Gewein. Unser Unglück wälz an ihm, sei wie nicht verstehn. Sombre geseucht die Armen, som meuchelt wisses Damen, nur zur unser